Hey, qué sopa gente, aquí Andrés de Roxani en este nuevo episodio, en este podcast, donde como se darán cuenta tenemos un invitado especial. Vamos a estar hablando sobre la prevención del suicidio y la concientización con relación a los temas de salud mental y depresión, todo lo que involucra esto, pues aprovechando este mes, ¿no? Así que nada, chequense que viene el intro. Bueno, estamos aquí con nuestro invitado especial, Yair Quesada, que es músico de la escena, pero también es profesional en este tema que vamos a tratar, porque es recién graduado de psicología y parte de aquellas personas que nos brindan esa ayuda que necesitamos para nuestra salud mental. Y es por eso que lo invitamos, porque tiene las dos, conlleva las dos, es músico y también es profesional del tema. Correcto. Así que vamos a empezar anunciando que este es el día que grabamos, es el 10 de septiembre, cuando salga probablemente ya no va a ser ese día, pero es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. ¿Qué nos puedes hablar de ese tema? Bueno, primero agradecer por la invitación, sobre todo. Es una oportunidad que me parece muy importante a la hora de hablar de un tema que es tan delicado y que es tan tabú a la hora de tratarlo en diferentes aspectos, porque muchas veces decimos que hablar de suicidio fomenta que las personas se suiciden, y eso no necesariamente tiene que ser de esa forma, porque buscamos que sea un espacio seguro, un espacio abierto, en donde la gente pueda comunicar cómo se siente y sobre todo que no sea juzgada. Sí, antes de continuar quiero hacer un disclaimer importante para Yair, para los que nos ven. Es un tema serio, pero como nosotros vamos a darle igual, probablemente salgan algún tipo de chiste, algún tipo de contenido auspiciado por mi estimado Jaime, que dice que él no va a hablar. En verdad voy a evitar hablar. Pero Lo censuramos. la censura, no, aquí no se censura, No, es política. Esto es política, no censurar. Nosotros firmamos al entrar a Roxani cero censura. Ya después, behind the scenes, se pelea. La censura de uno mismo. En este caso, Autocontrol. cuando dijeron que iba a hablar de este tema, yo dije, yo voy a evitar un par de temas. Pero sí, igual es muy probable que igual Jair, que salgamos con algún chiste o algo, no te asustes, la gente no se asuste. No es que no tenga la importancia, pero creo que a veces las cosas con humor entran mucho más fácil. Si a veces te pones muy, ¿sabes? Muy políticamente correcto con las cosas, deja de ser genuino. Claro. Pero, ¿sabes? Yo creo que a nosotros, bueno, nos ha pasado en los otros podcasts, cuando hablemos, en verdad con el tema no se va a sentir forzado ni con chiste. Tú vas a ver que eso va a fluir porque es un tema en el cual todos estamos familiarizados, directo o indirectamente. Tú vas a ver. Listo, yo me tranquilizo, ¿no? Por cualquier cosa. Pero bueno, Jair, mira, yo venía corriendo en el carro cuando venía para acá y venía metiéndole mente o sea, es un tema que por muchos años, desde que tenemos Roxani, hemos tratado de promover el tema de la conciencia sobre esto, porque pues definitivamente, pues yo no sé ustedes, pero yo sí he luchado con eso a lo largo de mi vida. Tengo 36 años y han habido momentos en mi vida donde he sentido que donde la depresión ha sido como, ¿sabes? Este punto, y no sé si a ustedes les pasa, este punto donde tú estás como en una edad donde deberías estar en cierto estatus o haber alcanzado cierta meta y sientes como que estás como que en un hueco. Entonces, ¿tú cómo percibes esto? ¿Crees que es algo como muy generalizado o realmente cada persona es muy única a la situación que vive? Claro. Cuando hablamos del tema del suicidio, no podemos hablar de algo que sea conceptual. No podemos hablar de que tú eres tal persona, tienes esto, te vas a suicidar. Ok. Porque tiene muchos otros factores que pueden ser como factores protectores o factores de riesgo. Lo que mencionas del tema de que a veces me siento en que tengo tantos años, no tengo las expectativas de vida que quisiera, o mi vida no está de acuerdo a como debería estarse por la vida de los demás, conlleva todo ese tipo de factores, frustraciones, estrés, el aspecto económico también influye mucho a la hora de crear este tipo de factores de riesgo para que una persona pueda tener una ideación suicida o una conducta suicida. Wow. Pero yo pienso en el caso ese que estás diciendo de la edad. Yo creo que incluye otros factores, ya sería de tema económico, pero con la evolución del planeta o de la economía en sí en todos los países. Antes, lógicamente, a los 30, 35, ya uno tenía una vida formada. Ya tenía casa, hijos, esposa,
y estaba requete hecho ya tu hijo tenía 10, 15 años, qué sé yo, porque tenían los hijos de temprano y la economía era distinta. Lógicamente hoy en día las cosas están comenzando más tarde, ya temas económicos, temas de corrupción, temas de muchos temas que son complejos, más que todo en el tema de Latinoamérica. Tercermundistas. Sí, porque en Japón, países como Japón o hay varios países en Asia, que una vez se jubilan las personas, ya, o sea, 1, 2, 3 años, vete para tu casa y ya te vas con tu plata, ya te jubilaste, tienes tu vaina de una jubilación, qué sé yo, y ya no haces bulto en las instituciones o empresas privadas donde hay falta. Entonces estás llenando ese puesto y dejas a un joven sin trabajo. O sea, le das hay como un relevo generacional, eso que dices tú. Entonces llega a tu edad, tienes 30, 35, 36, y todavía te falta y sientes que no subes, pero es porque tienes ese poco de gente arriba que de avanzar. Es muy curioso que mencionaste esto de Japón, porque al menos no sé cómo están manejando los datos antes de la pandemia o después de la pandemia, Sí. pero Japón es uno de los países con índice de suicidio en jóvenes más grandes que existe. Porque precisamente por ser un país súper desarrollado, la competencia laboral y la presión social que existe en la gente joven o de temprana edad empieza desde la escuela. A ellos los presionan a tener buenas notas, a tener buena familia, a tener buen dinero. Horrible. Y si tú sales de la escuela teniendo, qué sé yo, vamos a suponer que tú sales de una familia de doctores y tú quieres ser músico, automáticamente Escrachado. eres una... Falla social. Exacto. Entonces, el índice de suicidios en jóvenes en Japón es muy, muy alto. Sobre todo por el tema de que se aíslan más frecuentemente de otras personas porque son muy individualistas. Por ser un país muy, muy desarrollado y hay personas que no aguantan esta presión y deciden no luchar. Claro. Sí, porque yo pienso que no es lo mismo. Vamos a poner una suposición de un puesto. Un gerente general de una empresa y hay otros países y que chuza, el gerente general normalmente tiene 40 años, ponte, son jóvenes. Aquí en Panamá son puros viejos. Sí. Es que sí, al final creo que, digo, el aspecto social es muy, muy importante, ¿no? Sí. El contexto social en el que vivan este grupo de personas, porque, ojo, el tema del suicidio y la depresión no es un asunto que solamente le da a los chiquillos o a los jóvenes, sino que hay gente adulta que también cae en depresión y llega hasta estos niveles, ¿no? Sobre todo uno siempre ve mucho en estos temas de historias de cuando, por ejemplo, grandes familias adineradas se quedan sin nada, se quedan en la calle, la presión que se ejerce sobre el que es el jefe de familia llega a un punto donde muchas veces caen en eso, lo vemos constantemente en los animes. ¿Cuál crees que sea el mayor, como quien dice, causa de suicidio o depresión? O sea, tipo, por ejemplo, hay personas que se suicidan porque están hartos en deuda, están mal económicamente, hay otros por rechazo social. En base a lo que dice Jaime, yo tenía una pregunta que siempre quería preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre, o sea, tener la enfermedad, o sea, tener depresión como enfermedad, a tener como un cuadro depresivo, que no necesariamente es un desbalance en tu cerebro, sino que estás pasando por algo y estás en un cuadro depresivo? Eso es una diferencia. Ok, sí. Es importante también hablar del tema de las emociones. Okay. Porque muchas veces, o al menos en la actualidad, he visto o me ha tocado relacionarme con personas que tienden a confundir el hecho de una emoción con una enfermedad mental. Que tú vienes y le dices a alguien como que una persona que está, vamos a suponer, estoy riéndome contigo hace un momento y de repente tú estás enojada porque te pasó algo. Y tú le dices, ay, tú eres bipolar. O sea, hay que tener como contexto a la hora... Exacto. A la hora de hablar de este tipo de temas, porque normalizar trastornos mentales puede llevar a que la proliferación de personas más jóvenes en este tipo de aspectos sea mayor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede con esto que tú dices? Que la gente dice como que, ay, me siento deprimido, tengo depresión, o soy bipolar porque estaba feliz y hago tal cosa. O en la biografía del Instagram de que sufre de HD, no sé qué. Sí, como que... Eso del abecedario. Entonces, cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno mental. Hablamos de algo que impacta seriamente la vida de una persona en su aspecto físico, emocional, cognitivo, conductual y
social también, porque una persona que puede llegar a tener una depresión no solamente se siente triste, hay procesos psicológicos y químicos en el cerebro que impiden que la persona le eche ganas, porque no es la persona que tiene falta de motivación, es porque tu propio cuerpo no produce necesariamente las cosas que debería producir, entonces no puedes hacerlo. Mira que curiosamente eso que mencionas, ya estás tocando la parte física, o sea, el cuerpo como tal no genera como esa química que requiere para, me encanta eso, echarle ganas, que siempre cuando alguien está así, Sí, échale ganas, todo va a estar bien, todo va a estar bien, o sea, esa palmadita en la espalda que en vez de animarte como que te hace sentir como que fuera de lugar, porque eso es... Depresivo. inclusive he escuchado a personas que se sienten culpables cuando empiezan a decirle ese tipo de cosas. Muchas personas que están pasando por esto tienen la valentía de hablarlo porque muchas personas se lo quedan adentro. Toma mucha valentía y creo que lo mencionamos behind the scenes, que las personas que están en ese punto de llegar al suicidio ni siquiera quieren morir. Es como un llamado de atención. Entonces hay personas que toman ese paso, están luchando para poder decir, hey, siento esto. Y lo que reciben es, échale ganas, tienes todo, tienes techo. El clásico. Wow. Y lo que hacen es que uno se sienta culpable. Es de que, oye, en verdad, ¿por qué estoy sintiendo eso? No debería sentir estas cosas. Sí, mira, si te puedo hablar de algunos factores que pueden incidir en esto, puede ser la depresión, trastorno por consumo de sustancias, llámese alcohol, tabaco, cannabis, alucinógenos, todo ese tipo de cosas, trastornos de personalidad. Puntualmente, el trastorno de personalidad que se asocia más a intentos suicidas o a conductas suicidas es el trastorno límite de la personalidad, que es una persona que generalmente tiene un escaso control de sus impulsos y generalmente tienden a sentir las afecciones o su parte emotiva es muy exacerbada y tienden a exagerar las cosas que sienten, por eso todo lo sienten más fuerte y eso puede conllevarlos a tomar una decisión muy drástica. Con este tipo de trastornos, el trastorno límite de la personalidad, las personas tienen una tentativa de suicidio más alta, pero lo consiguen menos por la impulsividad del acto. Otro trastorno que también se asocia a el suicidio es la anorexia. Sí. Porque la persona tiene esta distorsión a la hora de ver su cuerpo y la depresión que se añade a la hora de ver que no tienes el cuerpo que deseas porque no estás lo suficientemente delgado o por más intentos que hagas de no comer o de restringir comidas o comer, qué sé yo, he visto casos de personas que solamente comen algodón. No. Y esto nunca se va a detener porque tienes una distorsión cognitiva a la hora de ver tu cuerpo. Entonces, como nunca vas a conseguir el peso o el tipo de cuerpo que quieres, se lleva a una depresión y eso conlleva que la persona desee dejar de vivir. Digo, bueno, creo que no hasta ese extremo, pero creo que logro comprender bien eso y puedo tirar una anécdota personal. Claro. No desde niño, creo que de la adolescencia en adelante, después de los 15 más o menos, yo siempre he sido flaco. Inclusive tuve una etapa entre los 15 y 21 que yo tenía, o sea, yo era musculoso, o sea, tenía mi musculito y cuadro. Sí, porque practicaba karate, hacía deporte, todo eso, o sea, yo estaba marcado, pero me veía en el espejo gordo. Wow. Y en la playa, hasta el sol de hoy, nunca, o en la piscina, nunca me ha gustado quitarme el suéter. Yo soy igual. Nunca me ha gustado quitarme el suéter porque no me gusta que me vean, o sea, me gusta que me vean los pectorales. Entonces, siempre he estado así. Inclusive estoy en la casa, estoy solo, siempre estoy en suéter, siempre estoy bien como decente, se podría decir. Inclusive tampoco me gusta en las mujeres el hecho de que sean mostrona. Ya saben, tomen apunten. Sean ustedes. Claro que pueden hacer lo que ustedes Ajá, Exacto. Estos son opiniones personal. A mí no me gusta eso, pero no estoy diciendo que te vaya a decir que deja de hacerlo. O sea, me da igual. Eso sí, no es que vaya a salir contigo, no voy a salir. Ay, me quiero salir contigo. No, nadie quiere salir. No, o sea, pero lo que voy es que
O sea, no llego al punto de anorexia de que chuzo me veo gordo y estoy flaco y después cuando estaba gordo igual me veía gordo, o después lo que hago es que me pongo a hacer ejercicio, cool, pero solamente para estar bien de salud. Es decir, llega a un punto de decir que mira, si estoy bien de salud, estoy cool. Pero es que yo creo que eso, por ejemplo, mi caso se parece un poquito al tuyo. Y esto es curioso porque casi nunca los hombres hablamos de esto. Es más normal verlo como entre las chicas, de que digan, de que esto sí me gusta. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo en el colegio y toda mi vida he sido el más chiquito. Siempre es el más chiquito. O sea, era el más chiquito inclusive en el salón de las niñas. O sea, la niña estaba delante de mí en la fila y estábamos así. Eso, entonces, por mucho tiempo yo como que... esta anatomía mía estuvo bien picha, bien picha. Pero bueno, el asunto es que con los años, ¿sabes? Uno, y la típica frase, ¿no? El perfume fino viene en un frasco chiquito y esa vaina que si de los papás a una paz. Hace motivación. Sí, para construir el autoestima, el poco autoestima. Claro, son caros. Pero, ¿sabes? Pero sabes que llega a un punto que creo que es ahí donde va uno de la adolescencia a la adultez. Como que uno empieza a estar más consciente de que no hay una perfección, no hay como un absoluto. Entonces ya empiezas como que a reajustar, por decirlo así, esa forma de cómo te ves y sabes cuáles son tus cualidades físicas y cuáles no. En mí son muy pocas, pero hay algunas. Entonces hay gente que no logra hacer eso. No logras Se mete más en el hueco. Quiero preguntar, porque eso que dice Andrés es cierto. Siento que todos podemos como relacionarnos en que en la época de la adolescencia teníamos ese tipo de distorsiones, pues. Es como común que uno lo sienta. Hay gente que no lo siente y que dicha. Pero creo que es como bastante normal que suceda en esas etapas. Uno a veces crece por encima de eso, otros se quedan con esos sentimientos. Pero es normal en ese periodo y eso tiene algo que ver también con que se desarrolla este tipo de trastornos. Sí, por supuesto. De hecho, en la adolescencia, al menos creo que yo me puedo incluir en esto, la adolescencia es un periodo de ajustes. La adolescencia es un periodo de adaptaciones, en donde tú pasas de ser un niño y contemplas la idea de que ya no eres un niño y te está pegando la vida de que, hey, tengo que ir a la escuela, tengo que tener responsabilidades, tengo que hacer tal cosa, mi cuerpo está cambiando, estoy viendo relaciones con otros grupos de amigos, quiero salir más, quiero salir. Entonces eso veía muchos cambios. La adolescencia es un periodo de muchos cambios y los cambios traen frustración. Sí. Porque estás acostumbrado a un periodo de vida en donde ahora te estás adaptando para una posterior vida adulta, que es otro cambio más. Entonces, la adolescencia principalmente es el periodo donde muchas personas hacen el periodo de ajuste, valga la redundancia, lo acabo de repetir, pero muchas veces no tienen las herramientas necesarias para estos ajustes, porque digamos que no tienen un buen apoyo familiar, no tienen un buen apoyo económico, no tienen una buena guía, como tú lo acabas de mencionar, de un grupo de amigos o de alguien que te dé palabras de aliento cuando ves como que, hey, mi cuerpo está cambiando y no me gusta. Y entonces, si las palabras que tú tienes para ti mismo no son de aliento, va a poder conllevar a que posteriormente esos desajustes que son normales en la adolescencia se agraven y que puedan persistir en el tiempo y puedan presentar algún tipo de trastorno a largo plazo. A mí siempre me ha parecido caótico el hecho de que uno está pasando por la pubertad y la adolescencia y estás teniendo tantas cosas, estás pasando por tantas cosas, pero estás alrededor de un montón de personas que están pasando por lo mismo. O que no sirven. Cuando digo que no sirven, no, digo que no sirven como un soporte porque están igual. No, inclusive eso no. Hablaba del hecho de que hay personas que te dicen es que estoy gordo. Y que por eso es que te la pasas comiendo esa porquería. Y tú como que, bueno, ¿what? Yo, hermano, por favor, o sea, sí, me gusta, pero... Y que bueno, haz ejercicio. No lo había pensado. No se me había ocurrido. Pero sí, por eso digo que es como caótico. En verdad, también esas personas que respondan de esa manera no sabemos qué es lo que está pasando tras bastidores para que se comporten así. Sí. Entonces es como, todo el mundo está en llamas. Todo el mundo está en llamas. En fuego. Ahora también te llamo de... Es bien caótico. O sea, salir de ahí sano es caótico. Sí, mira, ahora que hablas de todo este caos,
también en la adolescencia surgen todo este tipo de los grupos de pares y vienen otro tipo de problemas como lo que es el consumo de sustancias. Ah, sí. Donde te reúnes con alguna persona y es como que, hey, este man está haciendo tal cosa. El descubrimiento de la música satánica. Vale, un accent, pero bueno. Entonces, tú ves que la gente con la que te quieres codear está, qué sé yo, está fumando marihuana o están consumiendo algún tipo de sustancia que no sabemos de dónde viene. Y tú o sea, el ser humano siempre ha querido pertenecer. Sí. Siempre busca pertenecer de una forma u otra. Incluso las personas que dicen que no quieren pertenecer están perteneciendo. Correcto. Porque al reunirte con personas que tienen el mismo pensamiento que tú, igual perteneces a un grupo de personas. Entonces, cuando quieres pertenecer a ese grupo, tiendes a dejarte llevar por las personas que hacen lo que tú quieres o reprimes que no quieres hacer. Uh-huh. Y al final, cuando esas personas no son una guía apropiada, porque en su vida también hay descontrol, el consumo de sustancias se da muy frecuente en la adolescencia y aparece muy rápido. Y era justamente una de las cosas que también venía pensando en el carro y te quería preguntar. Que casi te chocas. No, Porque venían volados, dice. bueno, se va a asustar la gente. No. Gente de la TT venía cumpliendo con las reglas de tránsito. La velocidad autorizada. Bueno, continuando, venía pensando justamente eso, porque por ejemplo hemos visto mucho y haciendo como el enlace con la escena musical, los artistas, que de por sí los artistas son, o digo somos, porque creo que los que hacemos todo eso tenemos como algo de esa vena creativa, es como... Date crédito, tú fuiste baterista también. Bueno, el asunto es... Voy a llorar, no va a llegar la depresión. No, mentiras, no me va a llegar la depresión. Me va a poner triste. Ya aprendimos a diferenciar nuestras emociones de lo que es una enfermedad. Así que muy bien, aprendiste ahí. Por favor, pones aquí, ¿no? Así. Sí, continúa. Bueno, no, que justamente cuando nos ponemos a ver a través de la historia los diferentes artistas que han decidido terminar con su vida, en muchas ocasiones Quiero detenerse en ese punto. Yo siento que ninguno de ellos decide eso. Ok. La enfermedad los llevó a eso, o sea, murieron por la enfermedad. Ok, fue causa. Decidieron acabar con su vida. Bueno. La enfermedad pudo más que ellos. Y eso es uno de los tabús que estamos tratando como de corregir. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para ayudar a brindar las herramientas para las personas es empezar a ver eso como una enfermedad y dejar ver a las víctimas como que se decidieron suicidar, sino que ver que ellos lamentablemente fueron víctimas de la enfermedad que es la que son. De hecho, es muy importante hablar de eso porque generalmente cuando tú ves una persona deprimida es cuando piensas que esta persona se va a suicidar generalmente. Lo curioso de una persona que tiene una depresión es que las personas en un cuadro de depresión clínicamente diagnosticado no se suicidan cuando están deprimidos, se suicidan cuando están superando la fase depresiva, que entra un proceso que se llama fase maníaca. Que están cansados o algo, ¿no? Te explico. Cuando estás en depresión, tu cuerpo no tiene la suficiente energía para hacer las cosas. No tienes fuerzas para pararte, no tienes fuerza para comer, no tienes fuerza ni siquiera para mantener una conversación. Entonces no piensas en hacer algo porque tu cuerpo no lo va a ejecutar. Cuando se pasa ese proceso, que pueden ser los medicamentos, la terapia, que la persona haya conseguido las herramientas para salir adelante, entra en una fase de superación. Ahí es donde más hay que vigilar a las personas. Te locura. Porque empiezan a despedirse o empiezan a tener conductas de que tú eres mi mejor amigo, me gustaría salir mucho más contigo, la vida contigo siempre fue lo más adecuado. Y uno lo ve como que están mejorando y en verdad se están despidiendo. ¡Qué miedo! Es la fase donde más hay que tener cuidado con las personas. Por el caso que me dicen esa vaina que... Sí, porque... Voy a estar más pendiente porque siento que Las escuchas. Tienen que estar pendientes. Sí, de hecho, las personas que generalmente cometen el acto de suicidio lo han expresado de alguna forma anteriormente, ya sea verbalmente o en sus conductas, porque tienen esto a comentar generalmente. O sea,
hablemos claramente de esto. El suicidio es algo que está estigmatizado. No puedes hablar de suicidio con una persona abiertamente porque no todo el mundo lo entiende por lo complejo que es. Sí, porque Tiende a alarmarse. como dijimos en antes, o sea, comienzan a estar con lo de, salen con la religión, busca a Dios. De hecho, yo tengo una anécdota ya, ni siquiera en época de adolescencia, ya como adulta, por el tema de la pandemia, por el tema de... Sí. Ya habíamos regresado a la oficina después de pandemia, pero uno queda con secuelas de todo lo que conllevó eso. Yo me acuerdo que yo me sentía tan drenada, no sé si tenía un cuadro depresivo, no sé qué tenía, pero yo no me sentía bien. Y yo pude identificar que yo no me sentía bien porque yo no estaba funcionando. Eso que acabas de decir resonó mucho conmigo, porque no me quería ni bañar, o sea, no quería hacer nada. Y yo me acuerdo que yo llegué donde mi jefa y le dije, una de dos. O usted me da una semana para yo poner las cosas en orden, o yo me voy a matar. Así se lo dije. Y ella no lo tomó bien. Ella no supo cómo reaccionar a eso. Sí me dio los días, y eso me sirvió mucho. O sea, empecé a arreglar mi cuarto, lavar mi ropa, porque tenía todo hecho un desastre. Échate para adelante. Sí, exacto. Pero es que yo no podía porque simplemente no tenía las herramientas. O sea, me sentía demasiado agobiada. Y más en ese trabajo que ellos no veían la hora de salida como una hora de salida. O sea, yo no salía de mi trabajo. Ah, sí, la clásica y que ya extra. Exacto. Entonces, ella no lo tomó bien. Y a mí, mi supervisor en ese entonces me regañó por haberle dicho eso a mi jefa. Es que no, porque es que ella no va a entender y no sé qué, no sé cuánto. Y es que, pero es que lo que yo dije no era una sugerencia, eso era una realidad. Eso para mí era una realidad en ese momento. Entonces, entonces sí me costó mucho comprender eso de que hay personas que tienen eso tan estigmatizado que van a reaccionar mal Sí. al oír esas palabras. Y eso también, digo, yo no estaba en un cuadro donde me iba a matar, pero hay personas que sí. Entonces imagínate qué hace eso en esas personas cuando llegan No logra. y dicen eso y lo que reciben es una reacción negativa. Sí, recuerda que no todos tenemos las mismas herramientas para afrontar los problemas. No todos tienen esta capacidad de echar para adelante o resiliencia a la hora de afrontar un problema. Algunas otras causas que pueden incidir en la conducta suicida o en personas que tienen intentos de suicidio también son los desengaños amorosos, problemas económicos, cualquier cosa que implique un duelo importante en una persona puede sentirse como un factor de riesgo si esta persona ya ha tenido, o sea, el factor de riesgo principal es que la persona haya tenido intentos de suicidio previos. Ahora, yo te quería hacer una pregunta, yendo también en esa línea, porque definitivamente hay temas generacionales, ¿no? Y yo creo que también influye en la visión de esta enfermedad, o sea, del suicidio. La visión que tiene una persona de 60, 70 años sobre el suicidio no es la misma visión que tiene una persona de 40, 30 Educación y una persona que tiene 20 o 15 años. Pero haciendo referencia justo a lo que se le llama la generación de cristal. Okay. Y hemos escuchado mucho el término, que es esta generación que es hipersensible a cualquier cosa. Eso se amplifica en esta generación porque hemos como cultivado de cierta manera, porque esta generación ha salido así, no porque salió así de la noche a la mañana. Creo que han habido factores que han permitido que se haya formado este tipo de personas o este tipo de generación, como se le llama, que tengan como menos tolerancia o resiliencia ante las situaciones más complejas. sobrepoblación. Pero, ¿qué crees tú que haya creado como esta generación que en este momento es la que está más afectada? Bueno, para ir como por puntos, al menos yo no hablaría del suicidio como una enfermedad, porque me parece mucho más complejo que algo que simplemente puedas decir, tú tienes suicidio. No es como que podamos hablar directamente de esto. Es una conducta a través de múltiples factores que conllevan a la persona a tomar una decisión de quitarse la vida, desafortunadamente. Si hablamos de esta generación, a la que se llama popularmente generación de cristal, al menos en mi opinión, yo pienso que es una generación que le ha tocado sacar herramientas que no tenía antes.
porque antes, al menos en los tiempos de antes, las personas tenían que lidiar con sus frustraciones solos. Tenías que lidiar con tu frustración tú mismo. Sobre todo nosotros, los hombres, que siempre se le ha puesto el tema, no es por hacer un tipo de diferenciación de sexo. Que era hombre. Quiero hacer esa aclaración. El suicidio o la conducta suicida afecta a hombres y mujeres. Estadísticamente hablando, ya con un poco más de datos o con un poco más de numerología, por así decirlo, las mujeres intentan suicidarse más que los hombres, pero los hombres lo consiguen más. Oh, wow. Porque las mujeres tienden a llevar a cabo intentos de suicidio no letales, con métodos ya sea con fármacos, ya sea con cortes en la piel superficiales o profundos. Los hombres, por su característica de impulsividad y todo el tema de la testosterona que conlleva todo esto, necesitan pocos estímulos para llegar a conseguir el acto, teniendo en cuenta si ya han estado en una sugestión previa para un intento de suicidio, como los factores que mencioné anteriormente: presión económica, un desengaño amoroso, un intento de suicidio previo, o incluso tener algún trastorno de los que mencioné anteriormente: trastorno límite de la personalidad, depresión, incluso los factores como la ansiedad. La ansiedad también puede influir a la hora de tomar este tipo de decisiones impulsivas en los hombres. Con el tema de la generación de cristal, ahí me parece que es una generación que, si bien no se permite muchas cosas a la hora de entender temas, también es una generación que está más consciente de los problemas de salud mental que nos dejaron las generaciones pasadas. Porque en las generaciones pasadas nuestros padres jamás hubiesen hablado de ir al psicólogo. Nuestros padres jamás nos hubiesen dicho: hey, yo me estoy tratando porque tengo depresión. Eso se quita con correa. Eso se quita con un shot de whisky. Se quita con un gin caballito. Putas. Entonces, no tenían los recursos o no tenían la facilidad de acceder a salud mental por precisamente tabú y estigma, porque se dice muy frecuentemente que las personas que van al psicólogo es porque son débiles. O porque están locas. O porque están locas, o porque no tienen las ganas para ellos mismos de echar para adelante. Y como dije anteriormente, no todo el mundo reacciona a la vida de la misma forma. No todos tenemos los mismos recursos para afrontar algo. Vamos a suponer, si a veces te muere un perro, tú vas a sufrir la muerte de ese perro. Claro que sí. La sufrí ya. Si a otra persona se le muere un perro, puede decir: ah, ok, es un perro, esto pasó, es el ciclo de la vida, no sé qué, sigo con mi vida. No todo el mundo lo procesa igual. O también o las personas millonarias o las personas de dinero, a diferencia de un pobre, por así decirlo, siempre dicen que, estoy depresivo por un problema económico. Yo no sé cómo un millonario puede estar depresivo. Más, créeme que hay problemas igual. De hecho, eso lo podemos ligar al tema que también queríamos hablar de los artistas. Claro, toda la fama, toda la plata, pero igual se suicida. De hecho, cuando pasó el caso, uno de los casos más famosos, y creo que nos ha llegado más a nosotros porque la música de Linkin Park fue parte de nuestro crecimiento. Sí. Me acuerdo cuando pasó lo de Chester. Yo lloré. Yo también lloré. Lloramos mucho. Pero yo me acuerdo que yo lo hablé, no me acuerdo con quién, creo que era un ex compañero de la escuela, y dijo esta frase: qué raro, pero si lo tenía todo. Exacto, esa es la clásica. Es que el tema es que, y era una de las cosas que estaba hablando con alguien, y era de que a nosotros nos cuesta como dimensionar las realidades. El hecho de que yo tenga un estatus social más alto que otra persona o menor, que no quiere, mis problemas y mis situaciones cambian, pero son las mismas emociones, los mismos sentimientos que se viven. Entonces, por eso a veces creo que nos cuesta como dimensionar: ah, no, pero es que él lo tiene todo. Y sí, si uno se pone ya después con calma a escuchar la música de Chester y a leer las letras que él escribía, no sé, como que... Pero es que esto era como la crónica de una muerte anunciada. Sí, yo la verdad, yo me sentí bien mal cuando leí esa noticia, porque yo fui de las personas que cuando salió One More Light, a mí no me gustó ese álbum. A veces pienso que, esas son ideas mías, pero hay veces que yo pensaba que chuzo, será la cantidad de
comentarios. Ahora, yo nunca le hice los comentarios públicamente, No, pero esos comentarios sí eran los míos. Pero hay gente. Sí eran Ajá. mis comentarios acerca de... Yo, ¿sabes qué porquería decidí? No sé qué. Cuando yo leí que empezaron a salir las noticias que Chester se suicidó, no sé qué, lo primero que dije fue, yo no voy a creer nada hasta que Talinda o Mike Shinoda digan algo. Y cuando Mike puso, o sea, yo me acuerdo que yo me tiré al piso a llorar. Yo llamé a mi novio en ese entonces y le dije, man, esto también es mi culpa, porque yo también decía que este álbum era una porquería. Y me acuerdo que cuando empezaron a salir, tú sabes, las fotos de tributo, no sé qué, vi un tweet que decía, ¿por qué nos sorprende? Nada más miren los nombres de todas las canciones de One More Life. Es una carta de suicidio abierta. Y para mí fue tan impactante porque yo dije, ok, voy a escuchar el álbum, lo compré y lo voy a escuchar tal cual. Y yo estaba, dije, esto, o sea, ¿cómo grabas algo así y la gente no se preocupa? Pero en verdad todas las canciones de Linkin Park son así, era una carta de ayuda, un grito de ayuda. Y quisiera, o sea, obviamente Chester no fue nada para mí ni nada, pero ojalá él pudiera saber cómo, él no ganó la batalla, pero cómo sus canciones significaron tanto para esa generación. Hubo tantas personas que pudieron buscar ayuda con esas canciones. Sí, porque se crearon fundaciones, abrió como un nuevo compás, creó una nueva generación, hizo como creó un nuevo espacio donde la gente dice que, wow, espérate, esto es serio. Y te das Como que ni siquiera Kurt Cobain, No, pero es que tú te das... porque era otra generación. Sí. Pero es que tú te das cuenta, por ejemplo, eso es lo que dices de la generación, pero si tú te vas a ver muchos de las bandas, por ejemplo, de estos sonidos del underground, del metalcore, por ejemplo, de esa época, de la época emo, te pones a chequear esas letras y son letras heavy. En verdad, si te pones a ver, quizás la razón por la cual esta generación empezó a internalizar tanto esas canciones y esas letras es porque no sabíamos que también estábamos pasando por eso. La generación anterior a nosotros, que fue la que nos crió, no son unas personas que entienden lo que era la salud mental. Entonces vemos esta música como un escape, un colchón para atendernos a esos sentimientos que no comprendemos porque nadie nos ha explicado qué es lo que estamos sintiendo. Y con esas canciones muchas personas empiezan a descubrir, hey, en verdad yo siento eso, yo paso por eso, y lo internalizan. A mí me pasó con Linkin Park. O sea, yo escuché por primera vez, cuando escuché Easier to Run, No, sí, yo fuerte. no podía con mi vida. Cuando escuché Never Too Late de 3 Days Grace, yo no podía con mi vida. Sí, o sea, y creo que eso también se marca al final en nuestra adolescencia o en el momento que empezamos a escuchar esta música, y por eso siempre decimos, no, es que no hay música como aquella música, y es porque conectamos emocionalmente con esas letras a una forma tan impresionante. Para algunos se vuelve un bastón para poder atravesar eso, pero hay gente que eso es como algo que alimenta ese instinto, puede ser, esa música esas letras en algunos puntos pueden alimentar o impulsarte a hacer ese tipo, tomar esas decisiones. Consenso, te queríamos preguntar, y la razón por la cual te habíamos invitado también, no solo por ser profesional de la salud mental, sino porque también eres músico. ¿Cómo correlacionas la música con esos sentimientos o con tu profesión también? Okay. Creo que si me puedo poner un poquito más personal, yo puedo decir abiertamente que la música salvó mi vida por el hecho de que la música es un lenguaje universal. Claro. A la hora de que tú puedes expresar tus emociones de la forma que mejor te parezca, porque no necesitas un filtro para poder hablar de música, o no necesitas que sea un idioma específico para hablar de música, porque todo el mundo lo puede entender. Y eso fue lo que pasó, al menos en mi caso, con Bennington. Las canciones de él, yo al principio no las entendía, porque era como que yo no estoy pasando por eso, pero cuando me tocó pasar por eso, no solamente entendí la música, entendí la letra. Claro. Y eso era como que esto es mi vida, cómo él sabe mi vida. Y me toca ponerme a pensar que hay personas que muchas veces no pueden identificar por lo que están pasando. Y la música los ayuda a identificar por lo que están pasando. Porque muchas veces no podemos hablar abiertamente con nuestros padres o con nuestros amigos o con alguna persona porque tenemos miedo de decir yo estoy deprimido o decir yo soy una persona que tengo ansiedad
me cuesta dormir por la noche, me cuesta pensar en que la vida tiene un mejor futuro y necesito ayuda. Entonces, ahí está la música. Pensar en que alguien más está pasando por eso y no solamente eres tú, sino que son muchas personas más, puede servir como una red de apoyo. Porque lo importante en estos temas de conducta suicida, ideación suicida y de suicidio es no estar solo. No estar solo porque no es la solución. Muchas veces nuestros pensamientos pueden llegar a ser muy, muy fuertes y creer que son la realidad. Pero una vez leí, o creo que eso me lo dijo mi mentora cuando estuve estudiando en algún tiempo, que el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Fuerte. De hecho, nosotros en Roxani por eso hicimos la iniciativa Cero Estrés, para que también nos apoyemos en la música y en el que encuentres personas que también están pasando por lo mismo. Quiero cerrar este tema porque ya nos pasamos del tiempo, pero quería cerrar explicando la razón por la cual yo no traje el suéter de Roxani. Primero, porque no lavaba la ropa negra. Y segundo, porque qué mejor momento para poder utilizar este t-shirt de 100 que está dedicado a Aldo, una persona que también fue víctima de lo que es esta enfermedad. No es una persona que decidió esto, es una persona que simplemente la enfermedad tomó más que él. Bueno. Y yo no lo conocí personalmente, más que cuando lo vi en el concierto de 100. Y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Una persona con depresión no se ve con depresión. O sea, cuando yo lo vi, era una persona tan alegre de ver a su banda favorita. Y así se despidió, con la foto, con una canción de 100 y la bandera atrás. Entonces, para Aldo y para cualquier persona que esté pasando por esto, o sea, quiero que sepan que ustedes no están solos. Y que no es una batalla que tienen que batallar en solitario, no. Cualquiera de nosotros o algún familiar, una fundación de las que vamos a nombrar en nuestro caption del video, Sí. puede brindarte esa ayuda que necesitas. Quizás de miedo, quizás sientas que no merezcas ser salvado, quizás sientas que no te van a comprender, pero créeme que sí. Es un paso muy difícil, pero si lo das, te das cuenta que no, como dijiste, esto es temporal. No va a ser para toda la vida. Es muy importante recalcar, siempre voy a recalcar que las personas que nos están viendo o las personas que están ahorita mismo pendientes a esta grabación que hicimos el 10 de septiembre, sepan que no están solos. Entiendan que no es fácil pasar por esto y que todos pasamos por esto en algún momento y buscar ayuda no los hace menos, no te hace más débil, no te hace alguien que merezca ser apartado, sino alguien que necesita ayuda y que merece la oportunidad de seguir viviendo. Así que si tú nos estás viendo en este momento y necesitas ayuda profesional, por favor siéntete la libertad de acercarte a hablar, ya sea conmigo, un profesional de salud idóneo, también las líneas de ayuda o de apoyo que son gratuitas, o acércate a tu profesional de salud de confianza o más cercano. ¿Nos van a hablar de esas líneas y los nombres? Sí, por supuesto. Las que tenemos habilitadas ahorita mismo, las que puedo manejar, sería la línea de apoyo psicológico, que sería el 169. También tenemos el Instituto de Salud Mental, el INSAM. Y los números de teléfono los van a apuntar en el... Sí, no nos agrada. Ok. El 911 como la línea de emergencias por default. Tenemos la línea de atención gratuita que se llama Te Escucho Panamá, que fue habilitada en la pandemia para este tipo de casos, mayormente de gente que necesita hablar de cómo se siente. Está la Fundación Relaciones Sanas, que son expertos en el tema de este tópico tan grande que manejamos acerca del suicidio, ideación suicida, la conducta suicida. Está el 147 por el Ministerio de Desarrollo Social. Hay bastante. Sí. Y también está la Cruz Blanca. Perfecto. Bueno, familia, gracias por habernos acompañado en este episodio especial. Recuerden, no están solos. Recuerden, cero estrés. Nomás trae el suéter. La mujer tiene que modelar el suéter. Ahí está para Aldo. Así que nada, muchachos, ahí pendientes que vamos a dejar todos los datos.
Nos vemos.